3, 2, 1. Hablar y hacer son actividades que compiten por los mismos recursos. En el libro Las 48 leyes del poder de Robert Greene, esto se explica con precisión. La ley número 9 dice así: juzga a través de resultados, no por explicaciones. O en otra traducción dice: gana a través de la acción, nunca de la discusión. Y es que las palabras se olvidan, pero las acciones dejan huella. Esto no muchas personas lo entienden. De hecho, en general, estamos rodeados de bocazas y de personas que hablan más que hacen. Y en tiempos donde muchos opinan, justifican y se excusan, el verdadero poder sigue estando en quienes actúan. Porque son muchos los que leen sobre meditación, ven vídeos sobre disciplina, citan a los sabios en internet, pero más tarde no lo llevan a la práctica. Y algo parecido pasa con las promesas. Cuenta conmigo, cuando quieras, te debo una. Pero cuando llega el momento de aparecer, hay excusas. Las promesas son la moneda de los que no pagan con actos. Y esto no es nuevo. Lleva presente toda la historia de la humanidad. Alcibíades, discípulo de Sócrates, una persona superdotada, brillante, ingeniosa, carismática, muy elocuente, tenía todos los medios a su disposición. Entre otras muchas cosas, convenció a Atenas de lanzarse a la expedición a Sicilia. Persuadió a todos. Sus discursos encendieron la ciudad. Sin embargo, sus actos la hundieron. Hablaba de gloria, pero dejó a Atenas en ruina. La misma Grecia no volvió a ser igual. La mayoría explica lo que quiere lograr, lo que quiere hacer, dónde va a viajar, lo que va a comprarse. Mientras, el sabio no explica. El sabio actúa. Hoy te quiero traer un concepto para aterrizar toda esta idea de una forma práctica y para que, si ya lo eras, fortalezcas esa personalidad. Y si todavía tenías dificultades y eres de las personas que todavía hablan más que hacen, cambies esa dinámica para siempre. Hoy hablaremos de ergología, del griego ergon, obra, acción y logos, razón, palabra, sentido. Esto es la razón expresada a través del hecho, del acto. Te comparto una historia antigua. Durante la campaña por el desierto de Gedrosia, el ejército macedonio agonizaba de sed. Los exploradores regresaron con un casco lleno de agua, el único líquido encontrado en kilómetros. Alejandro Magno fue el que recibió este jarro, este casco lleno de agua. Los soldados esperaban que bebiera primero, y él tomó el casco y lo vertió entero sobre la arena. No necesitaba pronunciar un discurso, no pidió lealtad. Demostró con este simple hecho, mucho más persuasivo que cualquier arenga, que el sacrificio era compartido. Esta acción convirtió el sufrimiento en vínculo, y ningún orador podría haber conseguido tanto con palabras. El hombre mediocre gasta su energía en explicar lo que hará. El hombre sabio la reserva para la acción. Cuando los británicos se burlaban de su resistencia no violenta, Gandhi no respondió. No discutió con argumentos en un estrado. Simplemente caminó. Más de 300 kilómetros durante la marcha de la sal, rodeado de campesinos, sin gritos, sin armas, sin amenazas. Esto es el peso del ejemplo y es imposible de ignorar. El imperio británico, que les había conquistado, empezó a derrumbarse ante hombres en silencio. Antes de la batalla de Austerlitz, Napoleón visitó a sus soldados bajo la nieve. Pasó entre ellos sin capa, empapado, observando cada rostro. Un oficial intentó cubrirlo. Napoleón respondió: el emperador puede soportar lo que soporta un soldado. Horas después, cuando dio la orden de ataque, su ejército luchó como si defendiera a un dios.
Tras conquistar Hispania, Escipión el africano capturó a una joven de extraordinaria belleza. Sus soldados esperaban verla convertida en trofeo, pero Escipión la devolvió intacta a su prometido y a su familia. Este rumor se extendió por todo el territorio. Ciudades enemigas se rindieron voluntariamente. Están convencidas de su nobleza. Este acto no solo fue moral, fue táctico. Convirtió la virtud en propaganda. La ergología es el dominio de quien no necesita debatir, hablar para convencer, porque sus acciones y sus hechos ya están hablando por ellas. Sus hechos son los propios argumentos. En la tradición estoica, la virtud no se demuestra hablando, se demuestra encarnándola. Séneca lo decía con claridad. El ejemplo arrastra más que el discurso. Y hoy te voy a compartir una de mis historias favoritas, una que expresa con perfección uno de los momentos que cambiaría toda la historia militar. En la víspera de la batalla, las llanuras de Apulia ardían bajo el sol. Los romanos, dirigidos por Varrón, desplegaron su ejército que parecía interminable. Más de 80.000 hombres, relucientes de hierro y orden, dispuestos a aplastar al remanente del ejército del cartaginés Aníbal. Apenas quedaban 26.000 soldados supervivientes de los más de 100.000 que iniciaron años antes las campañas contra Roma. Gisgo, veterano cartaginés y uno de los oficiales más experimentados de Aníbal, observó el panorama y exclamó con asombro: «Por los dioses, ¿cuántos son? Y qué bien formados están». Aníbal sonrió. No había tensión en su rostro, ni sombra de duda, sola esa calma extraña que poseen los hombres que ya han decidido ganar. Entonces respondió con tono sereno y un leve brillo de ironía: «Sí, Gisgo, son muchos. Pero olvidaste que hay algo que no tienen». El oficial cartaginés, intrigado, preguntó: «¿Y qué es eso, mi general?». Aníbal se giró hacia él y con mezcla de serenidad y humor replicó: «Olvidaste que entre ellos no tienen a un hombre llamado Gisgo». Por un instante hubo silencio y luego una carcajada. Los soldados que oyeron la frase rieron con fuerza, extendiéndose entre las tropas de Aníbal. Los hombres que un minuto antes veían a la muerte, ahora veían en su general algo más poderoso que la fuerza: serenidad en medio del abismo. Con un gesto de humor, Aníbal transformó el pánico en confianza. No necesitó arengas sobre el honor o la patria, solo un recordatorio. El valor no se mide por el número de enemigos, sino por la presencia de un espíritu capaz de mantener el humor ante la muerte. Aníbal no negó el miedo, lo disolvió, no trató de convencer a su ejército. Se mantuvo en absoluta calma, con naturalidad. Esa noche en Canas, pocas horas después, ese humor se transformó en una de las maniobras más brillantes de la historia militar. La doble envolvente, la destrucción del ejército romano cuando el polvo se disipó. 80.000 legionarios estaban muertos o prisioneros. La disciplina de Roma había sido derrotada por la inteligencia y el carácter de un hombre que supo que la guerra, como la vida, se gana primero en la mente. César no debatió si debía cruzar el Rubicón. Cruzó. Aníbal no pidió permiso para cruzar los Alpes. Los cruzó. Gandhi no discutió, caminó. Tiempo que los demás invierten en discutir, el sabio actúa. Obras son amores, y ahí está el corazón de todo lo que diferencia a quien habla del que vive. Quiero compartirte no solo ejemplos clásicos de filósofos o soldados, sino ejemplos cotidianos de ergología en nuestro día a día. La persona que lanza un proyecto sin anunciarlo, el capitán del equipo
que no da discursos, pero está el primero en el campo entrenando. Un amigo que no te promete que va a estar, pero sin necesidad de eso sabes que va a estar, porque ha estado en otras ocasiones. O bien, que en lugar de discutir sobre lo que está bien, sencillamente es una buena persona y vive en coherencia con estos valores. Esto es ergología. Esto es observar a la naturaleza y recordar que tenemos dos manos y una boca por este motivo, para hacer más de lo que hablamos. La coherencia convertida en acción. Marco Aurelio lo dejó escrito hace siglos. No discutas acerca de cómo debe ser un buen hombre. Urge que seas uno. Epícteto lo resumía en su famosa frase: no cuentes tu filosofía, encárnala. Jesucristo, en esa misma época, repetía: ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que digo? También, en la parábola de los dos hijos, uno dice sí, pero no va. El otro dice no, pero termina yendo. ¿Quién hizo la voluntad del Padre? El que actuó. O bien, por sus frutos los conoceréis. Hablar y hacer compiten por los mismos recursos. El tiempo que uno ha invertido en justificar es el tiempo que otro invierte en transformar. Las personas no nos quedamos con los que nos dicen, nos quedamos con lo que nos hicieron sentir. La ergología es la virtud que se demuestra con hechos, con imágenes. El poder no necesita explicarse, se manifiesta. Mientras, muchos siguen hablando de lo que harán. Otros siguen haciendo. Muchos tiran la vida criticando lo que está mal. Las palabras mueren con la voz de quienes las pronuncian. Pero ya decía Confucio, no maldigas la oscuridad. Enciende un candil una vez más. No hables. Actúa. Muchas gracias a todos. Soy Pedro Ibar. Esto es Emotion Me y nos vemos en el próximo.